Hablemos de Hola América. ¿Qué es Hola América, Ignacio? Hola América es una propuesta, una plataforma, me gusta llamarlo de esa manera, que nació hace unos años, ya tiene 3 años acá en Latinoamérica, eh, y es una propuesta que en realidad es tomada de Hello Europe, de Hola Europa, cuando está impulsada por Ashoka. Ashoka también es una ONG, una plataforma internacional que trabaja efectivamente con emprendedoras y emprendedores en general. Y como decía, a partir de 2015, con los flujos migratorios muy extensos, algunos lo llaman crisis y trato de evitar esa palabra. eh, Flujos migratorios, yo decía, de Afganistán, Siria, que algunas personas seguramente lo vieron en la tele allá hace unos años y bueno, que continúan evidentemente. En ese sentido, se creó Hola Europa y pasó al 2017, 2018, 2019, en esa transición a lo que hoy es Sudamérica. Como bien te decía, ahí Hola América está compuesto por la principal organización, que es Ashoka, que es la que trae esa experiencia y toda esa experiencia de Hello Europe a estos lares y se alía estratégicamente con 2811. 2811 es otra ONG también importante, tal vez un poco menos conocida, con un poco menos trayectoria, pero no deja de ser sumamente importante. Y tanto, digamos, desde Hola lo que creemos en el cambio sistémico. El cambio sistémico implica poder aunar esfuerzos efectivamente para poder cambiar las reglas del juego, como ayer hablábamos con otro colega tuyo. Y eso es algo muy importante para nosotros. Poder, obviamente es un objetivo un poco ambicioso, por supuesto, y no es algo de corto o mediano plazo, es algo, el cambio sistémico es algo que se lleva muchos años, inclusive décadas, ¿por qué no? Pero para eso nos salíamos en este caso desde Ola, con emprendedoras, con emprendedores, justamente para poder llevar a cabo ese cambio. Nuestra atención desde Ola no es directa, es decir, no afectamos estrictamente o no tenemos contacto con migrantes, digamos, de forma directa, sino que somos otras plataformas, otros actores estratégicos, justamente para poder causar ese impacto. En estos últimos años, la realidad es que perdona, la iniciativa justamente que vengo a contar un poco y venimos a charlar hoy, ya se realizó en 2 años anteriores, pero la del año pasado no solo afectó a Argentina y Chile, sino afectó al resto de Latinoamérica. Pudimos acelerar 43 emprendimientos, y bueno, la de este año, la idea es seguir en un poco en la misma línea que la del año pasado, pero estructuralmente, digamos, la forma de organizar la nueva aceleración, como le llamamos nosotros, es un poco distinta. Después, si querés, podemos charlar un Sí, poco más. eh, Pero eso sería un poco general, hola, sin querer extenderme demasiado. bien. Entiendo que la Argentina, por algún motivo más o menos misterioso, cada uno tendrá su motivo, sigue siendo un imán para distintos núcleos o corrientes migratorias. En su momento fueron de Europa, después hubo una ola muy grande de migrantes de países vecinos. La mayor parte de esos migrantes entiendo que se autogestionaron y están de alguna manera insertos. Vos ves, pues, no sé, peruanos o bolivianos, uruguayos, chilenos, que en general han llegado a la Argentina, han hecho su recorrido. Lo más novedoso por ahí tiene que ver con los venezolanos, con algunos colombianos, pero pongo el énfasis en los venezolanos y en senegaleses que encuentran a la Argentina como lugar. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo llegan? ¿Es cierto lo de las organizaciones mafiosas? ¿Son explotados? ¿No lo son? ¿Cómo se integran a un proyecto acelerado por ustedes? ¿Cómo lo caracterizas eso? Bien, como decís bien, Diego, Argentina tiene un pasado y un presente y un futuro basado en la migración. Bueno, no me quiero poner muy técnico, pero la realidad es que desde las líneas fundacionales de Argentina, cuando en 1914 los migrantes representaban el 30% de la población argentina, lo cual es alucinante. En ese sentido, me hubiese querido poder vivir un poco de esa situación. Igual no todo fue tan color de rosa, entre comillas, ¿no? Pero no fue todo tan fácil, pero podríamos hablar en otro momento de eso. Y como bien decías,
primero fue esa gran ola masiva, ese gran flujo migratorio, luego en 1950 también entre el España franquista y otras cuestiones, bueno, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial hubo otro ahí, un pico de personas viniendo de Europa y como vos bien decías, ya entre fines de los 80, inclusive 70, pero sobre todo fines de los 80 y principios de los 90, en los países limítrofes o personas de los países limítrofes comenzaron a acercarse a Argentina y verla con buenos ojos. Ahí había una realidad más allá digamos, algunas cuestiones más políticas y política económica y obviamente política social. Argentina estaba dolarizada, era, digamos, estaba bien visto en ese sentido porque ganaban más plata y los países de Latinoamérica en ese sentido no estaban tan bien económicamente. Podemos hablar de otras cosas acá en Argentina, del impacto que tuvo que ver con la dolarización, pero digo, dejando eso de lado, eso es una, para mí, de las principales razones. Obviamente después el gran quiebre fue la ley de migraciones, la 25871, que también, si quiere ponerme muy técnico, en 2004 se sanciona y se legisla a través de la ley de migraciones, algo que muchas personas, yo no tengo tantos años, pero sí las personas que yo conozco en el ecosistema migratorio pudieron participar en esa activamente con las organizaciones sociales de esa ley. Y dos cosas quiero dejar ahí digamos, de comentarte, Diego. La ley de Argentina de Migraciones primero reconoce en sus principales artículos la migración como un derecho humano, y eso es algo alucinante. Acá y en otras partes que por suerte y en ese sentido nos copian de otros lugares del mundo, igual también Ecuador y Bolivia tienen sus aportes al mundo de la movilidad humana, al mundo de las personas en movimiento, como nos gusta llamarlo, y por otro lado, la realidad que le otorga la ley de migraciones a las personas migrantes, tanto en salud y educación, derechos inalienables, es decir, que no importa, sin importar en qué situación migratoria, como se conoce usualmente, si tenemos papeles o no tenemos papeles, sin importar eso, que la verdad que es una falta administrativa y no mucho más que eso, las personas migrantes pueden acceder al servicio de salud y educación y está bueno recordarlo siempre, más allá obviamente algunos discursos de odio, siempre es muy interesante recalcar eso. Con respecto a los senegaleses, que a eso voy, en realidad es una migración relativamente reciente, tiene unos 20 años aproximadamente, y en realidad, los chicos de Senegal, yo tuve mucho, justamente como vos bien decías, soy politólogo y en la política pública en Argentina, en un gobierno local, digo, el orgullo y ahora lo hago un poco más público, de haber creado el primer curso de español para personas no hispanohablantes, y específicamente para la población de Senegal. Entonces tengo un contacto bastante fluido con algunos de los referentes de la comunidad senegalesa y obviamente lo que decías vos y otros actores estatales que dicen y sostienen que hay una mafia atrás de eso. Bueno, hay que escuchar, digamos, yo no quiero ser vocero de las personas de Senegal, ni mucho menos, pero por lo que yo sé y lo que me han contado siempre, y he hablado con varias personas digamos, africanas en general y afrodescendientes, pero en este caso africanas, y sobre todo de Senegal, obviamente la mafia no existe, ni mucho menos. Lo que hacen las personas, en este caso se organizan, es una colectividad bastante organizada, y compran y se prestan, entre comillas, tanto, bueno, plata, bienes que compran, y así se manejan. Digo, eso son las personas que vienen de Senegal históricamente, las personas de Senegal son comerciantes hace cientos de años por lo menos, y bueno, traen esa cultura y es el nicho de alguna forma que en su momento pudieron y obviamente también siguen trabajando de esa manera. Eh, en su momento habían agarrado billutería y después de la billutería pasaron a la ropa. Pero bueno, ahí hay una tensión justamente en relación al consenso del espacio público que obviamente no nos trae hoy, pero bueno, es una discusión que me parece que hay que dar, ¿no? Sí, sí, está bien, pero digamos, el tema del debate por el espacio público, si querés, es muy local, muy urbano, Totalmente. muy de Buenos Aires, ese, si querés, casi te diría, me parece coyuntural. Vos hablabas hace un rato de la aceleración de emprendimientos. ¿Nos podés dar algún ejemplo para que la persona que está escuchando esto diga, bueno, Hola hace esto, para que esta gente, ¿sí?, pueda integrarse en esta clase de actividad? Bien, la aceleración tiene dos públicos objetivos muy definidos. Uno es de emprendimientos socioproductivos y otros son emprendimientos productivos.
para mí el mejor ejemplo de los emprendimientos socioproductivos, tal vez es un poco donde yo estoy un poco más cómodo en ese sentido, porque bueno, justamente como decías, venía además de la política pública, es el servicio jesuita migrante, se llama Soy Refugio. Soy Refugio depende del servicio jesuita migrante acá en Argentina y fue acelerado el año pasado. Básicamente, Soy Refugio venía con una idea de negocio y terminó conformándola y terminó aplicándola eh, con nosotros, digamos, el año pasado en la aceleración. Lo que planteaba Soy Refugio es, como decía, a partir de las personas ahí que coordinan el servicio jesuita, era coordinar y organizar unas mujeres haitianas que ya trabajaban o estaban en contacto con el servicio jesuita y lo que empezaron a realizar y a fabricar ya con un perfil claramente social, socioproductivo, como decía antes, son bolsas de tela, ¿sí? Que en su imagen, digo, hay una historia, yo paso, te cuento, Diego, ahí que nosotros también tenemos una pata muy importante más de la innovación, que son el cambio de narrativa sobre los migrantes, sobre las personas migrantes y refugiadas acá, y justamente pueden escuchar un podcast, Hackeando la Narrativa se llama, y uno de esos episodios cuenta un poco la historia de Sobre Refugio, dicho paso ahí meto un poco el chivo para que Bien. entiendan un poco más el contexto. Justamente, bueno, las personas del servicio jesuita, digamos, con estas personas haitianas, con estas mujeres haitianas, lo que hicieron es colocar en esas bolsas de tela una imagen de una mujer negra. Y eso entonces, nada, tiene otra impronta, en el sentido de que ellas mismas decidieron, junto con la coordinación del servicio jesuita, colocar esa imagen. Y a partir de ese momento comenzaron a vender esas bolsas y, como dice justamente el capítulo del podcast, lo que comienza a tener por suerte es una demanda, se empiezan a organizar entre otros proyectos socioproductivos de migrantes, de mujeres migrantes sobre todo, y comienza a hacer packs, ¿sí? O sea, la bolsa y otros productos más, y comienzan a vender esos packs a empresas, a tal vez un cumpleaños o gente que empieza a conocerlas. Eso para mí es uno de los proyectos más hermosos, que por lo menos yo soy coordinador a partir de este año, pero digo, que me han contado y he conocido ahí a las personas, uno de los emprendimientos más hermosos justamente que yo he podido escuchar. Hay otros, como si mal no recuerdo es NIPI, eh, que tienen que ver con plataformas de personas que digamos, trabajan con Rappi y otras aplicaciones que seguramente todos conocemos. Bueno, lo que trata digamos, esa, esa organización social, o esa, mejor dicho, esa empresa B, digamos, que son las empresas más sociales, lo que tratan es de mejorar las condiciones a las personas, efectivamente, bueno, que trabajan en las plataformas, en los riders, como se llaman, o como se los conocen usualmente. Bien. Mm, ¿Tenés idea en el interior del país cómo es la situación? Yo sé que hay muchos migrantes. En su momento, por ejemplo, los orientales se trasladaron al interior del país, algunos fueron al norte. En general están bastante desparramados y tengo entendido que en el caso, por ejemplo, de la migración negra, fundamentalmente los senegaleses, que tengo entendido que es el grupo más grande, también lentamente comienzan a permear, ¿no? Como a descubrir la posibilidad de irse a otra ciudad de la Argentina, probablemente no tan cosmopolita como Buenos Aires, pero apta para la vida humana, ¿no? Es decir, me voy a quedar acá. Son poquitos, pero ¿tenés idea de esa gente en que anda? ¿Los alcanzan ustedes o son muy pocos? ¿Cómo es ese vínculo? Las migraciones en general, digo, tanto en Argentina como en el mundo, la realidad es que, digamos, los migrantes se asientan donde hay trabajo y servicios públicos a los que pueden acceder. Como decías bien, digo, se estima más o menos que en el AMBA está el 70% de los migrantes, alrededor del 70%. Igual el censo ahí viene un poco atrasado, entonces nosotros también estamos haciendo una actividad con gobiernos locales y nos cuesta saber bien dónde están los migrantes porque obviamente tenemos datos atrasados, pero más allá de eso, en las provincias los migrantes se alojan o viven, mejor dicho, y hacen su vida cotidiana mucho más en las capitales, eso está claro. Tenemos el caso de Rosario, Córdoba, bueno, San Salvador de Jujuy, eh, pero mayoritariamente son las capitales locales de las provincias. Las personas de Senegal, y entiendo tu interés por eso, la realidad es que
bueno, ahí hay un par de temas de regularización migratoria, pero la realidad es que no se sabe muy bien a ciencia cierta, por eso estamos esperando también el censo, pero lamentablemente, digo, no solo con las personas de Senegal, a diferencia de lo que seguramente muchas personas creen, con los procesos económicos que Argentina está viviendo hace ya varios años, la cantidad de residencias, por ejemplo, que la Dirección Nacional de Migraciones eh, comenzó a otorgar son mucho menores que hace seguramente 10 o 15 años. Entonces, cada vez o sea, no digo que cada vez hay más migrantes, pero el número está, o si ha crecido es muy poquito, se estima más o menos un 5%, eso lo dice Naciones Unidas, pero bueno, estamos esperando ahí el censo. Y con respecto a las personas de Senegal, no se sabe hay muy bien a ciencia cierta, la gente ahí de ARSA, la Asociación de Residentes de Senegal en Argentina, que es una digamos, de las ONGs o es una de las organizaciones referentes en el tema. En su momento, cuando yo trabajaba en otro espacio, nos hablaba de 5.000 personas, que relativamente son pocos, porque nada, hay un montón de cosas ahí que no vienen al caso, pero bueno, tiene que ver con mucho más con cómo nos percibimos y autopercibimos como argentinos, ¿no? Pero bueno, eso es una larga charla y discusión en ese sentido. Sí, claro, claro, claro. Es una larguísima charla que da para abordar distintos aspectos de cada una de las cosas que se ven, por ejemplo, en la web de ustedes, que van abordando. Lo de el podcast de ustedes me pareció muy interesante. Me parece muy interesante porque aborda temas muy específicos, muy concretos, y te permite hacerte una idea muy clara, mucho más de lo que uno puede charlar en un ratito así. Es muy recomendable. Yo le diría a la gente que vaya a la página de Hola, este, Holamérica.org, de sí, Hola sí, sí. América, ¿no? Los invitamos. Holaamerica.org. Ahí está el acceso a todo y me parece muy interesante. Te hago una última pregunta. ¿Tenés idea en nuestro subcontinente, digamos en Sudamérica, en qué ranking está Argentina como país receptor de migrantes respecto de los vecinos? Sí, sí, porque usualmente sigo las tendencias más que nada que copia Naciones Unidas y entiendo, bueno, hay que hablar, ahí hay un antes y un después justamente de lo que hablábamos hace un ratito de Venezuela, ¿no? Venezuela para la región sudamericana fue un antes y un después, digo, por otras causas no tan felices, pero el desplazamiento forzado de población ahí de Venezuela hizo un quiebre en la región. Básicamente, para que todos y todas podamos entender, antes de Venezuela la región usualmente era una región de tránsito y ahora se convirtió en una región de acogida, como se lo conoce, es decir, que la mayor cantidad de los migrantes sudamericanos se quedan en Sudamérica. Eh, y Argentina, bueno, justamente, hoy creo que del porcentaje, depende cómo hablemos, ¿no? Digo, si hablamos de números netos de migrantes o si hablamos de porcentajes. A mí lo más interesante me parece que es hablar de porcentajes. Más o menos Argentina creo que estará tercero o cuarto porque Colombia, Ecuador, Perú, justamente, imagínense que en el caso de Colombia recibió alrededor de 2,5 millones de personas de Venezuela, me puedo estar ahí equivocando, inclusive tener Claro, desactualizado el número, es un y número, es es un un montón de montón. personas. Perú otro tanto, Argentina solo recibió, bueno, ahí los datos son un poco más complejos, pero recibió alrededor de 200.000 personas de Venezuela y como hablaba recién, lamentablemente por la situación que atraviesa nuestro país, dejó de ser un destino, digamos, del todo atractivo. Pero más allá de eso, digo, con respecto a algo que me parece sumamente relevante, digo, con respecto a lo que hablamos de las narrativas, de la convocatoria, etcétera, más allá de los números, nosotros desde OLA creemos que toda persona en general, pero digamos en este caso, toda persona migrante es un actor de cambio. Sí, sí. Entonces, no tanto nos focalizamos en los problemas digamos, de las personas y de los migrantes en particular, que obviamente existen, los conocemos en profundidad y, lamentablemente muchos de ellos perduran, sino en las soluciones. Entonces, me parece que el mensaje un poco para ahí cerrar es obviamente invitarlos a la convocatoria, por un lado, pero al mismo tiempo que la narrativa, un poco lo que hablábamos recién, también comienza a cambiar desde las personas migrantes que hay un montón de discursos de odio en torno a la migración, que claramente las personas migrantes tienen mucho que aportar, en Argentina en particular, también en Chile y en el resto de Latinoamérica, tienen mucho que aportar. Y bueno, esta convocatoria es un intento desde OLA para fortalecer esos esfuerzos y justamente apuntalar
ese cambio de narrativas y sobre todo que las personas migrantes también comiencen a cambiar su percepción sobre ellas mismas y que sepan bueno, hay otros proyectos, gobiernos locales, organismos internacionales también que las apoyen y estamos para eso. Seguro, seguro. Ignacio, te mando un abrazo muy, muy grande. Te agradezco mucho este rato que te hiciste para poder charlar un poco sobre Ola. Es un trabajo muy interesante. Es para seguir charlándolo y desmenuzarlo por pedacitos y abordar cada uno de los ejes del laburo de Ola América acá en Argentina. Invitamos a la gente a que los sigan, a que los busquen, que los entiendan en holaamerica.org. Y bueno, un abrazo muy, muy grande y seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias Diego, gracias a todos.